5 es la plataforma. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero venimos aquí a estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Siempre dando las gracias al Señor Todopoderoso y a las bendiciones que provienen y que nos anteceden desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que nos reencontremos cada mañana de el sábado. En esta edición correspondiente a este sábado 25 de marzo del año 2023, muchas noticias, muchas informaciones esta semana. La República Dominicana inició ayer la cumbre iberoamericana, múltiples actividades en este tenor. Dice, dignatarios llegan al país para la cumbre iberoamericana 24 y 25 de marzo. Es una actividad muy bonita. El presidente encabezó el inicio en el día de ayer y el rey de España también hizo presencia en el día de ayer. Una amplia agenda con motivo a este evento. Los hoteles en Santo Domingo esta semana están abarrotados. República Dominicana, Santo Domingo se convierte desde el día de ayer en la capital de Iberoamérica. Unos 14 presidentes, 2 vicepresidentes y 2 primeros ministros iniciaron en el día de ayer la cumbre iberoamericana en Santo Domingo. Qué bueno, qué bueno. Esto incentiva el impacto que ha tenido el manejo de la economía en la República Dominicana, y así incluso lo manifestó el rey Felipe en el día de ayer a su llegada. Manifestó y sobre todo felicitó el manejo de la economía en la República Dominicana. Un evento muy bonito, un evento muy importante y sobre todo que resalta el posicionamiento que ha tenido el país en el ámbito internacional. Vimos al presidente el iniciar, como les decía, las actividades en el día de ayer y que hoy continúan el programa de agenda pautado. Los hoteles, les decía, están abarrotados en Santo Domingo. Muchos tapones, muchos mecanismos de seguridad. Vimos al presidente acompañar a algunos mandatarios internacionales e incluso vimos mandatarios internacionales pasearse por algunas principales avenidas de Santo Domingo como si nada, como si nada. Esas imágenes andan rodando el mundo. Qué bueno, qué bueno. Miren, vamos de inmediato a entrar en el panorama económico como cada sábado. Vamos a ver la fijación de precios para los diferentes combustibles que hace cada viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Dice que para esta semana del 25 al 31 de marzo el gobierno subsidia gasolina y gasoil. Los precios se mantienen. Dice que los precios para la semana del 25 al 31 de marzo, la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 241
pesos con 10 centavos. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 221 pesos con 60 centavos. Gas licuado de petróleo o GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos. Así estarán fijados todos los precios de los combustibles para la semana del 25 al 31 de marzo. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. E iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: los líderes en la cumbre. El presidente Luis Abinader inauguró la noche de ayer la cumbre iberoamericana de jefes y jefas de Estado con la presencia de 10 mandatarios y del rey de España Felipe VI. Vemos en portada fotografía donde se dio inicio la noche de ayer dicha cumbre encabezada por el señor presidente Luis Abinader. Dice: si Odebrecht no paga, se caerá el acuerdo de lenidad, haciendo referencia al acuerdo que se arribó con la multinacional Odebrecht. Una historia compartida. El rey de España Felipe VI y el presidente Luis Abinader muestran 2 ejemplares del libro Una historia compartida durante un acto en el Palacio Nacional. La FAO vislumbra plan de seguridad alimenticia. Dice Panorama Político: el gran perjudicado es el PLD de Guarionex Rosa, refiriéndose a la situación que atraviesa con la detención de figuras importantes dentro de esa organización política. El editorial del periódico Listín Diario tiene como título: Haití
una piedra en el zapato de la cumbre. Esos son los titulares que nos traen portada del periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que el rey de España inaugura República Dominicana, ha demostrado un desempeño económico inmejorable. El rey de España, Felipe VI, al clausurar este viernes el encuentro empresarial iberoamericano, aseguró que la República Dominicana ha demostrado un desempeño económico inmejorable, con elevadas tasas de crecimiento superior al 5%. Incautan 436 paquetes de presunta cocaína en Boca Chica. Autoridades antinarcóticos incautaron 436 paquetes de presunta cocaína en medio de un operativo que se desarrolló en la terminal portuaria de Caucedo, en el municipio de Boca Chica. Empresarios de Iberoamérica se comprometen a una mayor inversión en la región. El encuentro empresarial iberoamericano concluyó este viernes con el compromiso de seguir con una mayor y mejor inversión en la región. El Actus reduce su precio y los demás combustibles se mantienen invariables. Correrán el domingo Copa Nacional de Ciclismo modalidad MTB. Los mejores nadadores de la región vendrán a campamento de natación. Dice Promesecal, lanza licitación para adquirir medicamentos e insumos sanitarios. El PLD activa proselitismo este fin de semana. Dice Víctor García Suet, trabajamos por la reelección del presidente Abinader. Gobierno planteará a la Unión Europea eliminar visado Schengen para sus ciudadanos. Esos son los titulares que nos traen portada del periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y nuestro digital nos dice que presidente dominicano Luis Abinader no trata temas de crisis haitiana en cumbre iberoamericana. Se había hecho una costumbre que en cada foro internacional o cumbre en la que participaba el presidente dominicano o algún ministro fuera abordado el tema de la crisis haitiana y sus efectos en la República Dominicana, como parte de una estrategia diseñada por el gobierno del presidente Luis Abinader para demandar intervención de los organismos internacionales para buscar una solución en conjunto a problemas sociales. En este caso, el mandatario, el presidente Luis Abinader, no trató temas de crisis haitiana en el inicio de la cumbre del día de ayer. El rey Felipe VI de España elogia el desempeño económico de República Dominicana. Dice, trabajadores del censo denuncian que no se le ha pagado. Aprueban hacer juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Gobierno autoriza extracción. El gobierno autoriza extradición de narcotraficantes dominicanos solicitados por Estados Unidos. INASIF informa que 2023, es decir, este año, ha incinerado unos 57 kilogramos de sustancias narcóticas. Logran acuerdo entre comunitarios del Llano del Higo y comité del acueducto en Jarabacoa. Someterán a la justicia a hombre que clonó 19 tarjetas de diferentes bancos en Montecristi. Ciudadanos de Samaná denuncian que no están recibiendo subsidios del gobierno desde hace meses. Un desconocido armado ingresa y asalta negocio de comida en Santiago.
Maestra supuestamente golpea brutalmente con candado a estudiante en Santiago. Dice DNCD da otro golpe al narcotráfico al incautar 436 paquetes de cocaína en Boca Chica. Concejal Odalis Tejada defiende a exfuncionarios detenidos por corrupción. Policías arrestan 3 supuestos delincuentes por posesión de drogas en Santiago. Simpatizantes del PLD encienden velas y protestas en Santiago. Los cocos de Jacagua siguen protestando por falta de agua potable. Arrollado por una patana muere un hombre en la circunvalación sur de Santiago. Corazán y propietarios de lavaderos adoptarán medidas para racionar agua en Santiago. Ecologista plantea sustituir por proyectos eólicos las presas como producción eléctrica. Pegan fuego al ayuntamiento de Burdeos en una nueva jornada de protesta en Francia. Con gran expectativa inició la cumbre iberoamericana en Santo Domingo. Solo 14 de 22 mandatarios asistieron a la cumbre iberoamericana en República Dominicana. Fiscal de Manhattan acusa a Trump de crear falsas expectativas en torno a su inminente arresto. Consejo Centro Histórico de Santiago dice han pasado 17 años desde que se aprobó a unanimidad en la sala capitular de regidores del ayuntamiento. Esos son los titulares que nos trae en portada nuestro digital diario55.com, digital que usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. Con los apresamientos esta semana de importantes miembros y funcionarios de primera línea del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, generó una vez más el interés del Estado de perseguir todo aquel es funcionario, es servidor público, que según la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, sustrajo dinero del Estado Dominicano.
Y aparentemente esta acción de esta semana generó, preocupó una vez más a la Procuraduría de la República. Lo que se ha ventilado hasta ahora ante los medios de comunicación y de los implicados que hasta el momento se le ha fijado medida de coerción, es algo, señores, sin precedente en la historia de la República Dominicana. Desde la fundación, y yo siempre he dicho, desde Pedro Santana, y nosotros acarreamos una historia desde los españoles con la usurpación y con la extracción de nuestras riquezas. Y cuando nosotros leemos la obra maestra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas en América Latina, vemos cómo siempre hemos sido engañados. Y cómo nuestras riquezas ha sido saqueada constantemente. Y nuestro país, desde el 1844, desde su fundación, ha estado viviendo bajo esta realidad. Y la práctica constante de nuestro país era acuerdos políticos, acuerdos partidarios y las acciones en contra del erario público, el despilfarro del erario público, las riquezas sustraídas desde el Estado pasaban sin pena y sin gloria. Y en un momento dado, la impotencia, esa sed de justicia de los dominicanos se empoderó, y por eso vimos ese surgimiento de esos movimientos sociales. Movimientos sociales enarbolados, al igual como surgieron como los movimientos sociales en España, como Podemos, pero al igual como en otros países de la región. Y República Dominicana no fue la excepción. Y recordemos las sombrillas amarillas, recordemos la demanda del 4%, recordemos Marcha Verde, recordemos los movimientos que surgieron en torno al respeto a la Constitución, las marchas en la explanada del Tribunal Constitucional, las marchas promovidas en la explanada del Congreso Nacional y otras que se generaron. Las mismas que se producieron en la Plaza de la Bandera. Y esto ha sido con esa esperanza, con esa sed de justicia, con esa demanda del pueblo dominicano de que aquellos que históricamente han ido al Estado, han ido a ocupar posiciones públicas para sustraer, para despilfarrar, para robar los recursos del Estado. Y aquí la práctica históricamente había sido que si usted iba al Estado, si usted ocupaba una función pública y usted no sustraía los recursos públicos, pues usted era un pendejo. Y era cuestionado incluso por miembros de su familia. Y era cuestionado incluso por su entorno. Porque usted ocupó una posición pública importante y usted de ahí no salió con 200, 500 o miles de millones de pesos. Y se le cuestiona que usted fue un pendejo. Porque esa ha sido la práctica histórica en la República Dominicana. De que inmediatamente usted llega a un puesto público
ya usted era millonario, porque tenía todas las facilidades y sobre todo, tenía garantía, según la cultura, de la impunidad. Porque obedecía a una organización política, porque obedecía a un movimiento o una agrupación política. Y usted podía ir al Estado a hacer y a deshacer. Sin embargo, aparentemente, en los últimos años, no ha sido así. Y todo inició con la denominada llamada justicia independiente, que con el calificativo de la justicia independiente que se le ha denominado a los actuales incumbentes de la Procuraduría de la Procuraduría General de la República, en este momento, yo tengo mi reserva. Porque quienes imparten justicia son los jueces. Quien tiene el rol, la responsabilidad, la calidad de impartir justicia son los jueces, los fiscales, el Ministerio Público, única y exclusivamente tienen el rol de investigar y presentar acusación. Ese es el rol del Ministerio Público. Ese es el rol de un fiscal. Investigar y acusar. Ahora, quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia a través de una sentencia, a través de esa presentación, de esa investigación y posterior acusación de encontrar evidencia fruto del proceso de investigación de ese Ministerio Público, de ese fiscal, en este caso de esa Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, es o son los jueces. Entonces, aquí se ha distorsionado en principio el calificativo, el término, la denominación de la justicia independiente y endosársela única y exclusivamente a ese Ministerio Público. No es así. Aquí hay que promover, hay que postular justicia independiente a los jueces, porque los jueces son los que imparten justicia a raíz de la fase de investigación y posterior acusación que presenta ese fiscal o ese Ministerio Público. Y inmediatamente se constituyó este Ministerio Público independiente y se presentaron una ola de investigaciones, de acusaciones en torno a pasados incumbentes de la administración pública y de que muchos de ellos, incluso, que es lo penoso y que nos costará muchos años, resarcir el daño institucional de la pasada Procuraduría General de la República. Vimos cómo el ex Procurador General de la República estuvo en prisión mediante medida de coerción por acusaciones de el daño, el deterioro que constituyó en sus funciones. Y a su vez, otros ex funcionarios de la pasada administración e incluso de la actual administración del partido de gobierno se han visto envueltos y se le ha conocido medida de coerción y han estado apresados
por presuntos actos de corrupción según las acusaciones presentadas por esa Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Y esto entonces, a su vez, ha dado esperanza, ha promovido una fe de esperanza ante el pueblo dominicano de esa impotencia, de esa sed de justicia que se había demandado durante años. Y esto ha aparentemente allanado el camino para que todo aquel de la pasada y actual administración que sustrajo recursos públicos, que despilfarró recursos públicos, que se robó el dinero del Estado dominicano, pues entonces pague por esto. Y no que solamente pague por esto conforme a nuestro marco jurídico, sino que a su vez devuelva lo robado. Y por eso entonces, en los últimos casos, hemos visto cómo el Estado dominicano, a través de representantes legales, se ha constituido, aparte de la acusación presentada por el Ministerio Público, ha presentado constitución en civil. Se ha constituido en parte civil por el tema de lo económico. Y que no solamente haya sido que un ex funcionario, un actual funcionario, haya sustraído 200, 300, 500, miles de millones de pesos al Estado dominicano y vaya y pulgue una pena de 10, 5, 15 años y se quede con los recursos del Estado. No, sino que el Estado dominicano, a través de sus apoderados legales, se ha constituido en parte civil. No obstante la pena que se le dicte, también entonces que devuelva lo robado. Y eso es un aditivo, es un adicional para todos estos actos de persecución de la pasada y actual administración pública, de los pasados y actuales incumbentes, que se le ha presentado medida de coerción, que se le ha presentado acusación por parte de esa Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Y esto se suma a la esperanza, a la luz al final del túnel que aparentemente se ha vislumbrado. Con los apresamientos esta semana del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de Donald Guerrero, de José Ramón Peralta, estos incluso miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, envía un mensaje de que con el actual Ministerio Público, con la actual Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, con la actual incumbente de la Procuraduría General de la República, aquí nadie, absolutamente nadie, está o deberá estar absuelto de nuestros preceptos legales. Y hace mucho tiempo que se viene discutiendo el tema de la investigación que se le venía dando a Donald Guerrero, incluso a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta. Y una de las principales discusiones era de que estos estaban aparentemente blindados y en ningún momento iban a ser apresados, fruto de las investigaciones que se habían dado a conocer durante hace unos meses por presuntos actos
de corrupción administrativa. Pues nos tomó por sorpresa de que estos tres, junto a otros que según los medios de comunicaciones y las informaciones que surgieron y se dieron a conocer, rondan alrededor de unos 20 imputados. 20 imputados que muchos de ellos fueron de primera línea de la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana y que incluso hasta este momento se han manejado dichos nombres. Hasta este momento se han manejado dichos nombres. El Estado Dominicano, reitero, se constituyó en actor civil, en parte civil, por el tema económico, y dentro de esa constitución que hiciera en parte civil, pues surgieron otros nombres de importantes exfuncionarios de la pasada administración que en principio en la acusación presentada por el Ministerio Público no se dieron a conocer o no salieron a la luz. Esto es importante porque envía un mensaje de aliento y un mensaje de esperanza y sobre todo, despeja el calificativo de que todo aquel que sustraiga ante el Estado Dominicano 200, 500, miles de millones de pesos puede evadir la justicia. Y este es un ejemplo, y este es un precedente para los actuales incumbentes y para los futuros incumbentes, que el mensaje que tienen ha sido que a la administración pública se va a sustraer los fondos públicos. Y más no puede ser así. Y cuando leemos la acusación, el expediente presentado, los calificativos legales, las tipificaciones por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa de estos 20 imputados, encabezados por Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, esto es descomunal. Esto es descomunal. Desde asociación de malhechores, según la acusación, estafa al Estado Dominicano, falsificación de documentos públicos y privados, coalición de funcionarios, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, obtención de recursos de manera fraudulenta para el financiamiento de campaña, son parte de las tipificaciones o calificativos legales que ha presentado la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Hemos visto dentro de este caso informaciones importantes en el ámbito internacional, y es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado que colaborará con esta acusación que ha presentado el PECCA. Tanto Puerto Rico como el Departamento de Estado de los Estados Unidos han informado que colaborará con este proceso de estos exfuncionarios que ha presentado la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. La medida de coerción está pautada para conocerse el día de mañana. Hay muchas expectativas en torno a este caso por la magnitud, y esa ha sido uno de los calificativos en las declaraciones de los miembros de la PECCA, por la magnitud
de el dinero y la estructura y los mecanismos utilizados y envueltos en este proceso. Señores, según las investigaciones y la acusación presentada por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, se utilizaba el Banco de Reservas para el manejo de recursos obtenidos de manera ilícita, hasta para el financiamiento de campañas electorales. El Banco del Estado se utilizaba para el blanqueo y el manejo de los recursos obtenidos de manera ilegal por partes, presuntamente según la acusación de la PECA, de estos sujetos. Camiones blindados del Banco de Reserva se utilizaban, según las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, para el manejo de este dinero obtenido de manera ilícita. ¿Hasta qué punto los organismos de inteligencia del Estado custodiaban estos camiones blindados del Estado Dominicano utilizados por estos sujetos? Y cuando usted continúa desglosando, leyendo esta acusación y se topa de que hay envueltos más de 19.000 millones de pesos y que ya hasta este momento algunos han devuelto dinero en efectivo de hasta más de 2.000 millones de pesos, entonces tiene razón la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa cuando dice que esto es un proceso, que esto es una maniobra, que esto es un acto sin precedente en materia de corrupción administrativa en la República Dominicana. Es sencillamente un acto sin precedente en la historia de la República Dominicana. Y aparentemente, la obra maestra de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas en América Latina y la sustracción de los recursos de nuestra riqueza por parte de los españoles, le quedó corto a estos individuos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. La obra maestra, cuando Eduardo Galeano reza de la sustracción de nuestras riquezas por parte de los españoles, aparentemente le quedó cortos a estos carajos del Partido de la Liberación Dominicana. Porque la suma envuelta, según esta acusación, es descomunal. Recursos públicos que pudiesen haber ido al servicio de salud, al déficit de vivienda y otros estamentos del Estado que sí verdaderamente pudiesen haberlo necesitado. Y nosotros, cuando vemos estos tipos de expedientes, nos preguntamos, ¿y quiénes carajo era que estaban administrando la cosa pública, por Dios? ¿Y quiénes carajo era que estaban con la responsabilidad de impartir justicia? Con el caso del pasado incumbente que era el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Entonces, aparentemente, el sistema institucional estaba permeado por unos carajos que estaban administrando la cosa pública como que era una sucesión, como que era una empresa privada a su antojo. Y lo que va a despertar este expediente sin precedente, que me subo al calificativo de las declaraciones de los actuales incumbentes de esa Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, va a ser descomunal. Y lo que aportará el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Puerto Rico con la fase de investigación, ustedes
se van a quedar con la boca abierta. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Como medida de prevención. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su diario del sábado. Ya entonces vamos a aprovechar y darle la formal bienvenida que se integra con nosotros nuestro queridísimo compañero don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Wagner, ¿cómo está usted? Buenos días, amables televidentes. Yo anhelo que también estén muy bien. Diario del sábado en el aire. Sí, sí. Ya sí, Wagner sí. tiene una hora con ustedes. Ahora entramos nosotros para continuar los comentarios de los hechos, de los acontecimientos más interesantes que se han registrado en esta semana. Hay muchos temas que hay que enfocarlos con la debida responsabilidad, y el caso de Calamar, que hora después de nosotros terminar el programa del sábado, comenzó el proceso, porque fue el sábado de la noche, pero se supone que en la mañana ya estaba todo planificándose, o antes del sábado, la planificación. Allá en horas de la noche y en la madrugada del domingo, ya ustedes saben lo que ocurrió. Ocurrió 40 allanamientos, 19 vinculados a uno de los actos de corrupción, hasta ahora presunto, porque todavía no se ha determinado en un tribunal, del hecho de corrupción más grande de la historia del país, de acuerdo al Ministerio Público. Como siempre, nosotros alegamos que en estos casos el Ministerio Público debe actuar en apego a la ley, en consonancia con la Constitución de la República, y que encauce esos procesos con el debido procedimiento para evitar lo que ha ocurrido con otros casos, que la mayoría de los vinculados ya están en sus casas, algunos incluso absueltos. En el caso de Calamar, el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad, y es de llevarlo hasta las últimas consecuencias, pero el propio Ministerio Público ha dicho que el director de titulación del actual gobierno recibió 32 millones de pesos por parte de Donald Guerrero. 32 millones de pesos. Si el Ministerio Público en el expediente que somete establece eso, ¿por qué no lo busca? Porque si recibió 32 millones de pesos de Donald Guerrero,
que uno de los principales actores de este acto doloso, se supone que también debe ser sometido a investigación. Y otras personas que, de acuerdo a los reportes que han salido a la luz pública en base al expediente del Ministerio Público, para que refleje la imparcialidad, para que no se vea como una persecución política. Entonces el director de titulación debe ser investigado, porque es el Ministerio Público que lo está diciendo. Y porque la mayoría de los casos de funcionarios de este gobierno vinculados a corrupción han sido descargados, entonces indudablemente que el Ministerio Público y la justicia tienen que cuidarse. Pero sobre todo el Ministerio Público en el proceso de investigación y la elaboración de los expedientes. Porque en el caso Calamar, todo aquel que resulte culpable debe ser castigado de manera drástica. Porque estamos hablando de 19.700 millones de pesos. O sea, 19.000 millones de pesos que se robaron de las arcas del Estado garantizaban la solución de muchos problemas y la conducción de obras importantes en este país. Entonces, indudablemente que debe haber responsabilidades y siempre nosotros nos hemos quejado, Wagner, que no basta con que lo sometan a la justicia, exacto, que inclusive que lo condenen a pena máxima, sino que el Estado recaude esos recursos. Un país que tiene problemas económicos, con muchas deudas, y que 2 o 3 figuras se llevaran 19.7 millones de pesos, más los otros casos de corrupción, estamos hablando de más de 60.000 millones de pesos que desaparecieron del Estado. ¿Qué se ha recaudado? Dato Pagán lo que entregó fue 10 millones en principio, después 20 millones de pesos de todo ese dineral. Eso es insignificante. Ahora se habla de que ya se han recuperado, de acuerdo a reportes extraoficiales, pero no lo han dado oficialmente, 2.000 millones. Pero estamos hablando de 60.000 millones. ¿Qué porcentaje viene siendo 2.000 millones? Es insignificante, es todo el dinero que hay que recaudar, todos los bienes que hay que recaudar. Entonces, en ese caso, cuando nosotros le pedimos al Ministerio Público imparcialidad, responsabilidad y el debido procedimiento, también tenemos que sugerirle al PLD que permita que las autoridades terminen el proceso de investigación y no alteren el orden. Independientemente de que miembros del comité político, quien fuera su candidato presidencial, está preso, eso no es excusa para crear un caos, para ir a romper cristales al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Lo que el PLD tiene que centrarse a través de su departamento jurídico, ¿verdad?, es defender a su compañero y demostrar entonces si son inocentes. La otra parte es demostrar que son culpables. Claro, claro. Entonces el debate jurídico debe centrarse en eso, pero el Ministerio Público, repito, tiene que tener esa responsabilidad. Y el PLD también actuar con mucha civilización. Y que permita que el proceso marche y que sea en el fragor de esa situación que se determine la culpabilidad o no de los involucrados en este caso de corrupción. Que esa cifra hay que repetirla. 19.7 millones de pesos. Cuando aquí hay gente que no tiene en qué caerse muerto. Claro. Con una seguridad social que estafa a los afiliados en la ARS, que se ganaron 33.000 millones de pesos en un solo año. Y el seguro a veces no cubre ni de una receta de 5 medicamentos, a veces nada más cubre 2. Y que tuvimos serias dificultades por el conflicto con Colegio Médico y ARS, para nosotros poner una garantía de un seguro. Entonces nos encontramos con el otro contraste de esta gente que estamos pasando trabajo y de esa poca gente que se aprovechó de la administración pública para enriquecerse, para generar fortunas en perjuicio de la colectividad, porque eso perjudica al país. En consecuencia, nosotros queremos que
se aplique el debido procedimiento, que los que resulten culpables sean condenados y que el Estado recupere esas fortunas. Porque de nada sirve que lo condenan a 10 años, a 5 años, si no se recuperan esos recursos. Mucha gente fue sometido a 20 años, ya está en la calle y el dinero lo tienen arriba. Claro, claro. Porque lo están disfrutando. Esa ha sido la práctica. Lo están disfrutando esas riquezas. Entonces, justicia con recuperación del dinero. Mira, y en esa parte de la recuperación de los recursos públicos, Ignacio, resaltar que el Estado se constituyó en parte civil, en actor civil, y dentro de esa instancia amplió los posibles vinculados, los posibles terceros civilmente responsables para recuperar el dinero. Y dentro de esa instancia sale en la demanda, en constitución actor civil, el ex administrador del Banco de Reserva, que en la acusación hasta el momento presentada por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa no reposa su nombre. No reposa. Sin embargo, ahora con la demanda adicional por parte del Estado como constitución en actor civil para recuperar ese dinero, pues entonces sí reposa el nombre del pasado administrador del Banco de Reserva, Simón Lizardo. Entre otros. A principio del gobierno, y qué bueno que usted me toque ese tema, recuerdo lo siguiente. El presidente de la República anunció al país la contratación de varios abogados para recuperar ese dinero. Abogado brillante, encabezado por el abogado Jorge Luis Polanco. ¿Y entonces qué ha pasado? Hay una comisión. ¿Está cumpliendo? No veo informaciones. No veo esos juristas que fueron contratados por el Estado. Porque no se ha recuperado lo que el Estado necesita. Que se recupere. Entonces, esa fue una comisión. Claro, encabezado por Jorge Luis Polanco, brillante, extraordinario, Jorge Luis Polanco. En otros procesos también ya el Estado se ha constituido en parte civil, incluso con el caso de la lotería, con el famoso caso 13, la operación 13, el Estado Dominicano también se constituyó en actor civil para recuperar esos recursos que fueron perjudicados al Estado Dominicano. Es un proceso, es una fase extensa por el tema de la justicia en el país, hay un tema de burocracia, pero tenemos la esperanza y la fe de que sí, ciertamente el Estado Dominicano no se va a limitar a perseguir una condena a estos exfuncionarios, sino que vamos a tener la oportunidad, y espero que sea así, no quiero equivocarme, y recuperar esos recursos públicos que hasta el momento se estima de los 19.000 millones de pesos, pero eso es lo que aparentemente el Ministerio Público ha podido detectar. Quizá hay otros recursos que están en paraísos fiscales, y qué bueno que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluso Puerto Rico, ha emitido una declaración que colaborará con el Ministerio Público en la fase de investigación. Bueno, se ha planteado desde las esferas del Estado que el Estado Dominicano reclama o establece un proceso para una recompensa de 26.000 millones de pesos. Sí, incluso, qué bueno que usted toca 26.880 millones de pesos. Qué bueno que usted toca eso, don Ignacio, porque hay un aspecto legal, y dentro de las múltiples acusaciones, dentro de la coalición de funcionarios, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, financiamiento de campaña de manera ilegal, la ley actual de régimen electoral establece de que una organización política que obtuvo recursos de manera ilegal o fraudulenta o recursos de sectores oscuros y sobrepase el límite establecido por el financiamiento de las campañas, entonces está obligado a resarcir, que yo cuestiono que solamente sea un tema pecuniario, a resarcir con el duplo, es decir, 2 veces lo que obtuvo del excedente del financiamiento de la campaña. Es decir que en este caso de haber sido condenado el Partido de la Liberación Dominicana, Ignacio, debe también resarcir al Estado con el excedente 2 veces del financiamiento presuntamente ilegal de sus campañas electorales. Además, el Ministerio Público tiene que investigar. Yo sé que cuando una persona se está ahogando, se agarra de lo que sea. Por eso uno dice, tenga cuidado con usted recuperarlo, porque de lo primero que aparece usted se va. Las declaraciones de Ángel Lockhart, que se ha visto envuelto en tantos conflictos de corrupción, no es la primera vez. Sí. Que él le entregó dinero limpio al presidente de la República.
sea, Ángel Loco ha dicho que él entregó recursos al presidente durante la campaña electoral. Sí. Si Ángel Loco le entregó dinero al presidente de la República y está vinculado en este caso de 19.7 millones de pesos, debe ser investigado ese caso. Es una declaración alegre de Ángel Locuar. Una declaración alegre. Fíjense que en la única, y usted me corregirá que es el abogado, en materia de prisión preventiva, en el único caso que manda a prisión por difamación e injuria es cuando la figura del presidente que es atacada. Sí, sí, sí. Ahí cabe prisión. Usted puede ser difamado, injuriado y no necesariamente va a prisión. Ahora, cuando es la presidencia de la República, establece la ley, le cabe prisión. Ya él está preso, pero eso es en adición a lo que está pasando. Sí, en ese caso, o en el caso cuando la difamación es a través de medios electrónicos. Exacto. En virtud de la ley 53-07. Bueno, entonces el caso está ahí. Sí. Esperemos que el debido procedimiento y que el director de titulación, yo espero que hoy también haga lo mismo que hicieron el otro sábado. Claro que sí. Que lo allanen y también. Si él es inteligente, que... Y debió renunciar. Sí, sí es inteligente, claro. Que no espere que el presidente emita un decreto. Sí, que lo va a hacer. El presidente no está jugando. Vamos a una breve pausa, señores, y regresamos con el equipo completo. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de El Sábado. Ya sí, el equipo completo. Con nosotros se integra nuestra queridísima compañera Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner, Ignacio. Yo feliz entre ustedes todos siempre. Estos ratos de los sábados para mí son refrescantes. Ay, qué bueno. Ay, sí. Tú sabes que la primavera comienza el día 21. Para nosotros la primavera comienza hoy con su presencia. ¿Lo ven? Ya usted se puede acostar. Ya me entiende. Ya usted se puede acostar. Ya. No hable ¿Me más en entiende? este La programa. primavera comienza hoy. No hable más en este programa. Ya usted no puede decir, ya usted hizo su tarea. Porque Es una aquí reina llegó- que me siento aquí. Aquí llegó lo que nos restaura a nosotros. Ay, qué felicidad. Eso nos restaura. Qué alegría reencontrarnos con ustedes. Llegué y los encontré hablando de algo serio. Definitivamente que yo creo que el mar no había tenido tanta fuerza como la ha tenido desde 2020 hacia acá, cuando todas estas operaciones marítimas comenzaron a surgir. Que por cierto, no entiendo el por qué vincular todo eso con mar, pero seguimos por la misma línea. Pero Calamar es una cosa, eso es el real tsunami. El real tsunami. Pero hay una situación, Wagner, usted que es el abogado del equipo.
un juez prohibió que usaran la palabra pulpo. ¿Y por qué siguen utilizando? Sí, exactamente, el calificativo. Hubo incluso una decisión de un Pues no tribunal. pueden seguir usando. Exacto. O el Ministerio Público está desafiando a todo el mundo. Bueno, fue para un caso específico. La decisión del tribunal fue para un caso específico. Si estas personas con este nuevo caso entienden que se le está discriminando o violando sus derechos, pues tendrían que... Pero se discriminan a quién, a las especies marinas. Yo creo que estamos maltratando al pulpo. ¿Verdad que sí? Sí. El agraviado en este caso es o el calamar. Me imagino que la denuncia viene por ahí, Sí. por el animal. Pues O sea, digo, claro. uno pregunta. Quien ¿verdad? coó la acción fue... Sí, el señor pulpo. O sea, eso es lo que preguntamos. Bueno, nosotros somos inocentes en estas cosas. Sí, sí, sí. Lo La importante, Asociación de Pulpos. lo importante es que la justicia dominicana y el Ministerio Público logren realmente consolidar los procesos contra la corrupción. Contra la corrupción. Fíjense que vamos a entrar de ese tema a lo que es la cumbre iberoamericana. El representante de Chile, que es secretario general de la cumbre iberoamericana, sugirió a los empresarios invertir recursos limpios para que la economía pueda ser sana. Y le está diciendo a ese sector privado, porque hubo previo a la cumbre un encuentro de empresarios iberoamericanos, Sí, sí. donde la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, planteó y resaltó que la alianza público-privada en República Dominicana se ha ido consolidando, y ahí es que el chileno dice, pero esa alianza público-privada debe ser en base a recursos limpios, y nosotros nos identificamos con esa parte de la cumbre, de que la democracia, o las democracias, como se ha estado planteando ahí, que lo pluralizan, debe basarse en esa alianza público-privada sobre la base de recursos limpios, que no provengan ni del narcotráfico, ni del lavado de activos, ni del dolo, sino inversiones generadas a base de trabajo, a base de procesos productivos, sustentado entonces en la transparencia. Sí. Si se garantiza que los capitales que se inviertan sean limpios, la sociedad será limpia, será transparente. Entonces esa alianza público-privada debe basarse en eso. Y se usa ese lenguaje de limpio para civilizar el debate, Sí. pero es que no se ensucie la administración pública. Yo tengo una pregunta en ese sentido, compañeros míos. Cuando hablamos de dinero limpio, ¿en qué tiempo se limpia el dinero? Pregunto, porque hay muchos capitales que hoy son limpios, pero vinieron sucios. Porque ahí, y él planteaba y aclaraba, que no se fuera a confundir, qué bueno que usted intervenga en ese sentido, que no se confunda dinero limpio con el blanqueo de dinero. Porque el blanqueo de dinero, el dinero sigue siendo sucio. Entonces, de ahí es... Él habla de la generación de riquezas en base a la productividad. Pero por ahí voy. O sea, ¿qué tiempo dura un dinero para blanquearse y que luego se olvide que vino del sucio? No, eso se Por resuelve. ejemplo, sabemos de casos que hace 20 años ese dinero era sucio y ya es más limpio Pero sigue siendo que el sucio. cloro. Caso de dinero producto de la corrupción que ya ahora es blanco y ya todo el mundo olvida la procedencia. Entonces, pensamos que tal vez el dinero sucio es el que se descubre ahora, el que viene del narco de ahora, o el que viene de la corrupción de hace 2 o 3 años. Hay un dinero que viene desde hace mucho limpio, entonces ese es el que no hay forma de competir con ese. Porque usted con su negocito de dinero limpio que cuesta y 20 años para usted llevar un dinerito limpio a unos milloncitos, no le dan a usted para usted ser un turpén, poder competir en una alianza público-privada con empresas ya con unos capitales exagerados. Bueno, si nosotros nos vamos a la gestión del Partido de la Liberación Dominicana,
para comparar. El PLD asumió el poder con una posición ideológica. Y esa posición ideológica lo llevó a crear su propia clase social. O sea, el PLD creó una clase capitalista del PLD que le generó muchas riquezas en base a tráfico de influencia, en base a transacciones que no tenían nada que ver con la productividad. Entonces crearon compañías que comenzaron a tener una competencia desleal con el Empresariado Con el empresariado tradicional. tradicional. Claro. Nosotros conocemos a empresarios, sus raíces de generaciones en generaciones ha sido trabajar y aportar al país. ¿Cuántos impuestos? Muchísimos impuestos. Pero son gente que tienen muchos recursos, pero nunca se han parado de trabajar. Y hay familias como León Jiménez, Brugal, Bermúdez, que uno puede decir tienen una historia de productividad. Cuando llegan esos nuevos capitalistas en las importaciones, y ahí entra el neoliberalismo, que con una llamada telefónica usted se gana miles de millones de dólares en una llamada nada más. El lobbyismo ha tenido mucho éxito. Entonces, esos recursos, por más que se quiera, no son limpios. Porque ahí está el tráfico de influencia, la utilización del poder para generar beneficios particulares. Entonces, no podemos hablar de un... Por eso se habla de competencia desleal. Sí. Entonces, ese dinero al que se refiere irse, eso se blanquea en corto plazo. Sí, Pero en el transcurso del tiempo sigue siendo dinero procedente de transacciones ilícitas. Y esta parte, Ignacio, incluso los últimos procesos en la República Dominicana, es una reflexión para la clase empresarial que quiere hacer el crossover a la parte política. Exacto. Ha quedado demostrado que el empresariado que ha querido hacer el crossover no ha tenido éxito cuando lo intenta en la parte política. Ha terminado o fracasado o quebrado o manchado. Y hay muchos ejemplos ahí, múltiples ejemplos, de la pasada administración y de la actual administración. Entonces, creo que por eso hemos visto, incluso cuando usted se refiere al aspecto de clase y la lucha de clase y el emporio económico que generó el Partido de la Liberación Dominicana, y pasamos de una lucha de clase a una exclusión social, que no es lo mismo, y vemos cómo sectores se han visto envueltos en este tenor. Lo importante de todo esto es que es un mensaje y una esperanza, una luz al final del lunes a esa demanda y a esa sed de justicia que ha tenido el pueblo dominicano durante años. Porque nosotros hablamos de la corrupción pública. Pero hay una corrupción privada. Pero hay una corrupción privada, Sí. Y cuando se ha detectado, por ejemplo, aquí hubo un proceso de investigación Sí. de evasión de impuestos. Y una sola empresa le adeudaba al Estado 500 millones de pesos Sí. por evasión. Sí. Eso es corrupción. Claro. En Estados Unidos eso es un expediente que es criminalizado. Y debe ser en cualquier parte del mundo. Debe ser en cualquier parte del mundo, pero aquí hay arreglos. Sí, claro que sí. De esos 500 millones de pesos se comprometieron a pagar 100 para saldarlo. Las informaciones que uno recibió últimas fue que entregaron 50 millones de 500. Y lo dejaron así. Y lo dejaron así. Sí, claro. En Entonces, Estados Unidos. y los otros 400 millones de pesos como para irle dando vuelta a lo que dice, son limpios. En Estados Unidos, el tema de elevación de impuestos, ellos son tan drásticos porque la tesis es que ese dinero que se evade a través del no pago de los impuestos es un dinero que pudo haber ido para el servicio de salud. Claro. Otros estamentos que requieren recursos para el beneficio de la sociedad. Entonces, yo creo que la República Dominicana, el Estado Dominicano debe ser celoso con el tema del pago de los impuestos o cuando se roban esos recursos públicos. Porque también merecen prisión. Sí, claro que sí. El que va de impuestos. Claro que sí. No solamente son los políticos. Bueno, usted va en Estados Unidos, hay figuras clave que han sido sometidas. Sí, sí. ¿Qué le pasó a una de las figuras clave, símbolo del arte de España, Isabel Pantoja? Sí, tema de los impuestos. La sometieron 2 años presa Sí, porque evadió impuestos. claro.
Estados Unidos te perdona más fácil o arriba un acuerdo contigo más fácil por un tema de narcotráfico y no por un tema de evasión de impuestos. Hay narcotraficantes que no han sido condenados por tema del narcotráfico, sin embargo sí por la evasión de impuestos. Exactamente, por ejemplo. Entonces creo que... Entonces, en términos generales, nosotros entendemos que la corrupción es pública y es privada. En el caso del sector privado usted dirá, bueno, pero ellos pueden usar los recursos que le dé, son sus capitales, pero también ellos tienen que obedecer la ley. Y aquí las empresas han violado muchas leyes. Sí. Y por eso es que siempre se mantendrá esa enorme brecha entre el que produce lo pequeño, el emprendedor, el pyme, y el gran capitalista. Porque es que esos son los que evaden, a los chiquitos le dan en la madre, porque es fácil de caerle arriba todo el día, pero el que tiene los grandes capitales genera grandes corrupciones también, porque comienza el coroneo y el coge ahí. No, porque ahí se aplica lo que es la ley del embudo. Sí. Sí, por eso es que se cuestiona. Lo ancho y lo estrecho. Por eso es que se cuestiona constantemente el tema del sistema tributario que tenemos. Sí. Y Liceló Martínez de Barrio en un momento dado lo dijo, tenemos un sistema tributario perverso. Entonces la cumbre que concluye hoy, concluirá esta tarde con una declaración de Santo Domingo. La declaración de Santo Domingo, que se han centrado los debates en migración, pobreza, debilidades democráticas y la corrupción. Vamos a ver la declaración de Santo Domingo para entonces nosotros en la próxima semana analizar, porque ahí están las conclusiones. Sí. Lo que quiero es que en las conclusiones son 22 países. De esos 22 países hay 14 jefes de Estado, incluido el presidente, que están representando a sus países, como el rey de España, por ejemplo, y al presidente del gobierno de España, Roberto Sánchez. Sí. O sea que en la representación de España está la realeza y también está la parte política. Los dos poderes. Los otros países mandaron delegaciones de menos jerarquía, pero están ahí. Que las conclusiones no solo se queden en una declaración, que de esa cumbre cada gobernante salga a su país a enfrentar esa pobreza, a enfrentar la insalubridad, el hambre, la corrupción, que esa corrupción sí le está haciendo mucho daño. Porque no es solo aquí en República Dominicana. La diferencia es que en algunos países los que incurrieron en esos actos están presos. Tenemos preso de hace años a Fujimori. Toledo, que se refugió en Estados Unidos, lo ubicaron, está preso. Y hay ministro y presidente y un presidente muerto, sí. Alan García. Sí. Surgió el rumor también ayer. O sea, eso es lo que nosotros queremos, que en esa cumbre no solo se quede en el fragor de una declaración y de discusiones y de discursos, sino que vayan a sus países a trabajar para enfrentar esa situación, esa dramática realidad que impacta negativamente en las condiciones de vida de millones de personas. Surgió un morir, sí, también ayer, Ignacio, de que se encontraba en el país para participar en la cumbre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero nunca se confirmó. Vino la vicepresidenta. Exacto. Pero está el presidente cubano. Sí. Yo tengo un tema, mejor dicho, yo tengo dos temas que van a sacar un poco la dureza de los temas que ustedes vienen tratando. Uno tiene que ver con la cumbre y es el video viral que anda circulando de el trabajador de Laila, wow, que se le brinca el protocolo. Y en la primera parte del video que vi dije, caramba, pero ¿y qué fue lo que pasó ahí? Porque como que no me daban los números. Pero hoy vi ya el video completo, que lo subió uno de los diarios virtuales. Y realmente me sorprende cómo el protocolo manejó tan mal la situación. Y más en RD, donde hay un protocolo tan bruto o brutal en el manejo con la gente. Porque miren qué fue lo que sucedió. El rey está en el avión. Hay uno de los empleados de Laila que tiene un inconveniente con la escalera.
toda la seguridad está abajo, pero él está arriba, pero no puede resolver solo. Y le pide auxilio al que está abajo. El que está abajo sube rápido, pero sube rápido porque entiende que ya el rey va a bajar. Y está ahí forzando de espalda. Y en lo que él está de espalda, entonces dejan bajar al rey. Con ellos dos arriba, encaramados en la escalera de bajar del avión. O sea, el protocolo ni siquiera esperó a que los dos empleados bajaran. Porque no es solo uno el que estaba, eran dos. El empleado que no sabe quién va delante de él, porque era un hombre alto que pudo haber sido uno del protocolo o de la seguridad, baja rápido antes de que el rey baje y resulta que era el rey que va bajando. Entonces quieren crucificar al infeliz. No, señor. Protocolo falló. Protocolo debió asegurarse que ahí no había nadie antes de permitir la salida del rey. No fue el empleado, él fue a hacer su trabajo y bajó con prisa, porque sabía que en cualquier momento el rey bajaba, porque él no tiene por qué conocer al rey. Señor, eso es un empleado que está haciendo su trabajo. Yo espero que no corten a ese infeliz, que se lleven a todo el de protocolo que falló, pero no a él. Él estaba haciendo su trabajo. Porque la preocupación del empleado era que todo estuviera bien. Resolver todo antes de que el rey bajara. ¿Qué sabía él que iba adelante era el rey? Él no la prisa con que él iba era porque había un inconveniente. Es más, casi lo empujó. Él venía tan rápido que casi le dice al rey, espérese, y baja antes de que el rey viniera. Es que él no tenía que suponer. No. El empleado no tenía que suponer que los que estaban allá arriba con el rey no le avisaron al rey, espérese ahí, que tenemos que limpiar el área. Entonces, eso me lleva a pensar a mí, lo exagerado que somos aquí con nuestros funcionarios y gobernantes. Cuando usted ve que está el presidente, hay que hacer un limpio. La vicepresidenta, un limpio. La primera dama, un limpio. Y eso es una cosa y una brutalidad de esa seguridad y empujando sin importarle a quién lo hace. Entonces, con el rey se le olvidó que habían dos empleados ahí, pegadito de él. Pegadito. Y el tipo llegó subiendo rápido. Sube, resuelve y baja rapidito. Y el rey iba ahí adelante. Y se tiró todo su show. Fíjate que la seguridad, porque eso es una parte del protocolo de la realeza, no va junto con el rey, sino que esperan que el rey avance. Distancia, siempre distancia. Pero el empleado iba tú con tú. Sí, pero que la seguridad estaba abajo cuando él subió. Yo creo que el empleado se le acercó como nunca se le ha acercado en seguridad. Pues, nada más Leticia se le ha acercado así al rey. Como el empleado, Leticia nada más. Entonces la otra cosa, saliendo ya de cumbre, tiene que ver con los soberanos. Ustedes hablaron de eso, señores. Bueno. Óiganme, yo me trasnoché. Caramba, y qué rabia que me dio a mí el sueño. Qué rabia. Miren, yo me emocioné con la primera parte. A mí me gustan esos premios. Yo trato de ver los Oscar y todo eso. Y como teníamos ya un par de años que no veíamos El Soberano, pues yo me emocioné y dije, me siento a ver Mi Soberano. Llego y alfombras rojas y veo los vestidos feos la mayoría, porque yo como mujer tengo que decir, feos, horribles la mayoría, muy pocos. Me sorprendió algunos, como el de Lumi, preciosa, una mujer escultural, pero después de ahí, óigame, muy poca cosa. Pero eso es la parte de lo de adelante, el preámbulo. Pero cuando arrancan los premios, yo veo esta escenografía y yo, diablo, tenemos ya, aquí es que están los reales premios. Oscar, República Dominicana. Hasta que llegaron los conductores. Ay, Padre de la Gloria. Esas dos mujeres, miren, yo no había visto dos personas más desabridas. Las dos. Y si le agregas a Zavala. Y entonces le agregamos a Zavala, que vino como de la máquina del tiempo. Él vino con la máquina del tiempo, de allá de su último espectáculo en los 90. Y lo insertó en el premio, Virgen de la Altagracia. ¿Y qué fue lo que pasó con Zavala? Nada, no pasó nada. No pasó nada. Ese quedó en los años 70. No. Pero completo, porque él tiene la cara. Oye, máquina del tiempo. Pero déjeme aclarar. Nítido. Es una máquina del tiempo. Déjeme aclararle, porque el problema no es de Julio. Vamos a hablar igual que lo de Rey. De la producción. El guión. Los que prepararon el guión. Ahí va la otra cosa. El guionista dice que él no le permitió preparar el guión. Que su guión fue de él solo. Porque él en los ensayos, él le había planteado que él necesitaba y tanto la cervecería como el Croarte le prohibieron a Julio Zavala lo que él quería hacer. Eso es lo que él ha dicho. Entonces en vivo fue que... Pero no, eso él lo dijo en una entrevista en el show del mediodía. Entonces él en vivo improvisó, ¿quién lo va a controlar? Entonces como no le permitieron y no le dieron un guión que él dice que se ajustara, y dijo, bueno, pues yo voy a hacer lo que pueda. En vivo entonces él improvisó. Y él arriesgó, dice él, eso
respeto a la Hay que cervecería. darle una pela, hay que darle una pela. Entonces, la producción, excusa barata. la producción fue también muy débil. Excusa barata. Demasiado. Usted no puede cargar una producción de esa naturaleza que tiene Sí, carácter internacional a claro. través de las redes y de algunos canales con tantos urbanos y de los urbanos de menor calidad. Sí, sí. Sí, pero el tema de los urbanos vienen llenando. Pero a usted le fue difícil. Oiga, me vienen llenando desde los Y usted se tiró esa últimos pela. completa. Pero hubo una colaboración, Terita. hubo una colaboración entre los urbanos y los merengueros Sí. de Dominicano Soy. No tuvo que fea. quedó muy bonita. Sí, le quedó Sí, bien. sí. Yo me gustó que no había toquicha ahí. Sí, no, porque pero ahí ya, hubiera sido la el cherry estreno. del bizcocho. De El toda estreno. la producción, el homenaje a Johnny Ventura, También, sí. más o menos fue, pero de la El gran soberano fue conductora, de las conductoras, aunque Pamela tuvo mejor que Luz García, un poco mejor, pero ¿qué le pasó a esas muchachas? No. Lo primero es que había parece un problema con la lectura en el teleprompter. Toditos se equivocaron. Todos fallaron. Era como si el teleprompter fuera muy rápido o fuera muy lento. Pero ahí había como un impasse que los turbaba. Y déjenme decirle, no es por falta de dinero, No, ahí se invirtió mucho porque dinero. ahí se invirtió Ahí lo se que se invirtió, necesitaba. ahí se invirtió mucho dinero en ese escenario. Es Yo lo que me se sorprendí necesita. de lo bonito y bien armado del escenario. Ahí a veces... Ahí falló la parte humana. Hay veces gente que dice que el problema no se resuelve solo con dinero. Sí. Se necesitan las ideas. Eso tan como las misas. Mire, yo vi ese espectáculo y nada más me acordé de esas misas que usted la ve así, esculturales, diva, y desde que abren la boca se cayó todo. Porque, por ejemplo, usted está acostumbrada a ver Premio Lo Nuestro, Sí. Oscar, Grammy. Grammy. Y cuando usted ve esas producciones, usted queda... son producciones. Pero nosotros necesitamos que en la presentación artística se coloquen artistas de calidad. Sí. Porque que usted... Nosotros no somos de esa generación de ahora, pero la juventud casi no le va a prestar atención a sentarse 3 horas y por eso terminó tardísimo. En la madrugada que terminó. A la 1 y pico. Entonces usted tiene que tener unos atractivos que mantenga a uno, Fue bastante feo. que cautive. No tuvo gracia para nada. Esperar tanto. Pero tanto la cervecería como Acroarte deben revisar y reorientar esa premiación, sobre todo con la producción. Porque también en los nominados y en lo que ganaron hubo mucho desacierto también. O sea que fue una premiación que las encuestas posterior a eso, en todos los diarios, en todos los medios, las críticas han sido demoledoras. Es que fueron horribles. Mire, hubo 3 monólogos ahí que Que realizaron. no estaban fuera que de... realizaron los 3 presentadores. ¿Y cuál de los 3 más malo? Y estaba fuera de... Por ejemplo... Ese de Julio Zavala, cuando él se pone la peluca. Qué desagradable, Dios mío, fue esa parte de esa presentación. Porque yo le voy a decir una Horrible. cosa, independientemente de que se haya ido especializando en crecimiento personal y motivacional, no le vi como la razón de la intervención de Soy la Luna con esa... No tuvo gracia. O sea, tampoco, dentro Zoila. de ese programa. No, y que no se sintió, porque yo admiro a Zoila. Zoila es una tremenda, una conductora, presentadora, maestra de ceremonia, esa mujer es completísima. Pero la verdad es que yo no entendí ni me gustó su intervención ahí. O sea, ahí no... Debió haber sido la parte sensible, y de la sensibilidad como que se le fue muy lejos. Exacto. No sentí eso como que te erizara la piel, eso que ella habló. No, realmente fue Además, un guión malo, hasta en la malo. exposición, el lenguaje verbal y no verbal como que lució un poco tímido. Sí. No es la Soy la Luna que uno está acostumbrada a ver, con la dinámica. Es posible que ella no se sintiera cómoda con eso que se estaba dando ahí también. Eso es posible. Ese no era su ambiente, Usted está muy definitivamente. farandulero. No, es que nosotros somos gente que le entramos a todo, hablando de deporte, y tú a ver cómo te hablando del basquetbol, que está lesionado LeBron James, caramba, Dios mío, ay, sánalo, Señor Jesús, que los Lakers no se me pueden salir de la temporada. Y que Japón acabó en la clase. Odrani, un monstruo, Eso es lo que le gusta al dominicano. 700 millones de dólares va a tener ese No japonés. nos hacía Dios que darle mío. $1.000 millones. Eso es lo que le gusta al dominicano, el béisbol, la farándula, el entretenimiento. En medio de tanta tensión en los últimos días, hemos tenido sin lugar a dudas mucha tensión. Y sobre todo la noticia que sorprendió al país, y fue el anuncio que hiciera el señor expresidente,
Danilo Medina con relación a su enfermedad. Había hace ya unos meses el rumor de una posible enfermedad que padeciera el expresidente Danilo Medina. Incluso en varias ocasiones, en reuniones importantes del Partido de la Liberación Dominicana, se le observó su ausencia. Ya entonces al regreso, el fin de semana, el presidente mediante su cuenta de Twitter anunció que padece de un cáncer. Y ya entonces despejó los rumores que se venían conociendo. Tú sabes que al dedo malo todo se le pega. ¿Qué el cosa, PLD ha estado en una situación difícil. Qué cosa, ¿eh? Si nosotros vamos a la historia política, muchos de los líderes, incluido uno de los principales líderes de masa de América Latina y el Caribe, José Francisco Peña Gómez, Sí. sufrió de cáncer. Sí. Atué Descán, Jacinto Peinado, Jacobo Masruta. Eso obedece al desorden de la alimentación, por un lado, al estrés, a la tensión, porque ahora no, pero en aquella época, señores, Peña Gómez hacía un recorrido, por ejemplo, desde Santiago hasta la línea noroeste. Y hasta que no concluyera, no comía. No, exacto. O sea, cuando la política se asumía con pasión. Sí. Es frecuente, sí, Ignacio, Ilse, en los últimos tiempos, en el ámbito político. Y a nivel nacional e internacional, tenemos líderes internacionales que así. Que han exactamente, Cáncer pero de páncreas fue que tuvo Peña. Peña de Páncreas. Y Atuey, Atué fue de próstata también. Pero en el caso de Peña Gómez, sí, y de quien fuera uno de los principales directores de diario de este país, Rafael Herrera, que fue de páncreas. En el caso de Peña Gómez fue un fenómeno porque cuando se detecta ese cáncer, los médicos dicen que no pasa de 6 meses. Peña Gómez duró más de 2 años. wow, sí, La mayoría, ustedes se acuerdan, un dirigente brasileño, Cardoso, duró 3 meses. era terminal, exacto. El director del listín diario, Rafael Herrera, en ese entonces duró 2 meses. Peña Gómez duró más de 2 años con ese tipo de cáncer. era el espíritu que llevaba a Peña. Que decían los médicos que no entendían cómo él llegó tan lejos. Exactamente. Freddy Veras Goico duró 5 meses Sí, sí. con ese tipo de Con cáncer. ese tipo de cáncer. O sea, cuando se le detecta. Entonces los políticos incurren en esa situación de descuidar la alimentación. El estrés influye desorden, aparentemente mucho. La indisciplina a veces, todo eso se conjuga y aceleran problemas de salud. Y cae en el cáncer. Entonces Danilo Medina tuvo una gestión final bien ajetreada y bien cuestionada. Entonces cuando sale del poder, comienzan las acciones contra sus colaboradores. Y la Operación Calamar le salpica tan de cerca que eso pudo acelerar incluso todos esos trastornos que él pudo tener antes, salir del poder con toda esa situación, y en medio de esto entonces ahora se agrega toda esta andanada contra la corrupción en la que su gestión ha sido la más perjudicada en ese sentido, porque aparenta que fue donde más actos de corrupción se ejecutaron. Entonces indudablemente que eso produce. Doña Consuelo fue muy fuerte en las declaraciones que diera. Tú sabes que hay que ser humano. Sí, sí, sí. Hay que ser humano porque Consuelo Despradel vio morir a quien era su esposo, Carlos Dore, en medio de una situación de enfermedad cruel de cáncer. Y Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Luis Abinader, Carlos Dore era comunista, y estoy hablando de gente que son demócratas, diferentes a los comunistas, se solidarizaron mucho con Carlos Dore. Inclusive le garantizaron que el Estado le cubriera parte de los gastos de la medicina. Entonces ella tiene que ser también humana. Yo creo que a Consuelo la sacaron de contexto. Hay que ser humano, no porque ella dijo eso. No, es Que se muera aunque sea con el cáncer. Sí, pero es que yo vi la parte completa y no era que ella quería que él se muriera preso.
ella venía haciendo una serie de intervenciones y bueno, ella mostró un escenario donde más que querer que él se muera preso, era decir, bueno, ya te va a tocar irte a morir preso. O sea, fue algo así lo que yo entendí, porque yo pensé como ustedes cuando vi la partecita que subieron en las redes, de que Danilo se debe morir preso. Pero antes de ahí, ella dijo otras cosas que no me parece que lo que ella quería decir era que ella quería que se muriera preso. Pero lo humano es importante, lo humano. Independientemente usted puede estar no de acuerdo con una persona, pero cuando ya llega la desgracia en lo humano, uno tiene que ser sensible. Y a Consuelo le ha ido muy bien con el Estado. Por eso es que yo entiendo que no fue de esa le ha ido muy bien, incluido con Danilo en el gobierno. Más que con cualquier otro. O sea que tampoco, mi abuela decía que en paz descanse, que una de las virtudes sagradas del individuo es la gratitud. Sí, y resaltar las declaraciones, en principio lo hizo mediante su cuenta de Twitter, el expresidente Fernández, que es el que se ha conocido popularmente, que ha tenido la mayor diferencia con el expresidente. La primera reacción fue de Luis Abinader. Exacto, Luis Abinader le respondió en su propio tweet. Exacto. La primera reacción, eso fue inmediato. Sí, sí, pero resalto las declaraciones que dio el expresidente Fernández, porque el expresidente Fernández incluso tocó un tema que usted acaba de citar, y es el tema de lo humano. Lo humano. Y él citó que en política había que separar el tema humano de lo político, y en un momento de la situación de salud, como es el caso del expresidente Danilo Medina, primaba el tema humano. Y había que quitarse el traje del político y entonces ponerse el traje del ser humano. Y le deseó pronta recuperación y que recuperara la salud. Bueno, en el caso de Peña Gómez, nosotros vimos a un Vincho Castillo. Sí, sí, que fue devastador contra Peña Gómez. Sí, sí, políticamente hablando, exacto. Yo realmente no soy tan buena como ustedes dos, y posiblemente como mi presidente, y tal vez como el mismo Leonel Fernández. Yo creo que existe el karma, la parte humana. Lamentablemente el expresidente Danilo Medina la perdió cuando se olvidó de todo el daño que esos delincuentes hacían a las familias dominicanas cuando les robaban todos los millones que están apareciendo en estos expedientes. Yo espero que realmente no sea tan grave su cáncer, pero también creo en que en la tierra es que se pagan algunas cosas. Y Calamar no ha sido el que le ha picado más cerca, él le picó más cerca el pulpo eléctrico, porque ahí está toda su familia metida. Estos son solamente los socios económicos. Vamos a esperar entonces que la naturaleza se encargue de determinar qué va a pasar. Sí, sí, creo pero que todos sí. los políticos, después de cierta presión, terminan en enfermedad. Y no hay cosa que acelere más una enfermedad que usted esté cerca de meterlo preso. Y la tensión. Siempre es enfermo todo. Siempre, todo. Desde que se le acerca, usted sabe, ya estamos en Calamar, nadie sabe si viene algún tiburón por ahí. De una vez aparece algo. Y no estoy diciendo que no lo tenga, ¿y cómo se comía el para tiburón, que no me quieran quiera? comer viva. ¿Y cómo se comía el tiburón? Fácilmente el tiburón que se comió es que le hizo daño. Haití. Haití sigue siendo un tema candente, pero hay muchas reacciones importantes ahora. Estados Unidos ha variado ya su posición y dice que hay que apoyar a Haití. Sí. Canadá va a aportar $73 millones. Luis Abinader retomó el tema en la conferencia, en la cumbre iberoamericana, y los que estaban presentes en la cumbre iberoamericana dicen que hay que buscar la alternativa para que Haití pueda superar. El gobierno haitiano está usando el ejército contra las bandas, que ya se está como pintando un panorama que va a ayudar a Haití a salir no a salir tan rápido, pero por lo menos a establecer el camino para superar esa crisis. Para nosotros, los dominicanos, es importante la superación de esa crisis de Haití, porque estamos sufriendo en carne viva, como se dice popularmente, los efectos de esa problemática haitiana. Entonces, como Canadá y Estados Unidos, que han sido los que más han propugnado por la fusión de la isla, y porque tratan de culparlo a nosotros, entonces ya están dándose cuenta de que República Dominicana tiene razón, de que no se puede cargar solo en este país con la crisis de Haití. Vamos a esperar en la declaración hoy
de Iberoamericana que se ponga en conclusión algo sobre Haití, jóvenes. Claro que sí. Claro. Ojalá, ojalá. Pero Haití sigue siendo una situación difícil. Pero una de las actividades que apasionan a esta trilogía de la política, esta trilogía le encanta la política, no podemos dejar de hablar de política. El Comité Central del PLD se reúne mañana, van a refrendar lo que acordó el Comité Político y la solidaridad con los presos del PLD. De la Casa Nacional del PLD van para el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Solidaridad, ya saben todo lo que pasó ahí, ya lo hablamos hace un momento. Se van todos a trancar con ellos. El Partido Reformista va a juramentar a sus nuevos presidentes municipal y provincial de Santiago el próximo domingo. Y resulta, jóvenes, como hablamos en la semana pasada, que Silvio Durán se reunió con Leonel Fernández Reina y que Fernández Reina le propuso que sea su candidato a la alcaldía por Santiago. El No, pero pleito, eso está muy bien. Eso está muy bien. En política, la política está caliente. el pleito es conmigo. ¿Y quién fue que En ganó? Santiago hay unas encuestas que han creado como mucha molestia en algunos PRMistas. Su amigo José Herrera ha hecho una encuesta y coloca a Andrés Cueto con 4.1. La gente de Cueto dice que eso no es verdad. El pleito es conmigo. Entonces Ulises sale en todas las encuestas punteras, como decía Irse la semana Todo, pasada. señores, yo vengo viendo encuestas del Pero año en la pasado. encuesta de José Herrera hay Mala que información, tomarla con eso es pinza, bueno. porque mira, Herrera es inteligentísimo, te coloca a Ulises con un 46, pero te coloca a Víctor Fadur con un 33, que cualquier alianza. ¿Y de a dónde va a sacar Víctor un 33? O sea, esa es lo que está diciendo. Pero la encuesta que yo quiero hacer hincapié, Víctor es bueno. en la encuesta que yo quiero hacer hincapié, jóvenes, es en la siguiente. La ABC Marketing. En esa encuesta, Luis Abinader, ya de preferencia electoral, de voto, 52.7%. Leonel Fernández, 20.4%. Abel Martínez Durán, 12.8%. Es decir, PLD y Fuerza del Pueblo. Juntos tienen 33%. Abinader 52%. Si partimos de esa encuesta de ABC Marketing, Abinader sería en la primera vuelta. En la primera vuelta sin dificultades, porque juntos llegan a 33 los opositores. Con la salvedad de que el Partido Reformista, el Partido del Gallo, el Partido Reformista en esa encuesta aparece con 1.2 y otro partido que aparece entre PRD, Reformista, tienen 3 puntos. Hay una tendencia de alianza a Luis Abinader. O sea que cuando Paliza dijo que antes de junio va a anunciar la alianza más grande, antes de junio, eso es, porque todos sabemos que esos aliados a veces definen, y los aliados fue lo que definieron la victoria de Luis Abinader. Porque Abel dijo aquí que ahora es conmigo. Ajá. El pleito es conmigo. ¿Pero qué pleito? Es que él cree que él va a ser, Pues el que entonces, va a darle el triunfo al que sea. Entonces diciendo que ya Danilo está fuera de acción, porque pleito conmigo. Bueno, lo pero están ignorando, pero es que si Danilo Entonces, está enfermo. jóvenes, ese cuadro político yo lo he presentado. Esas son las perspectivas, ese es el momento, esa es la realidad. Mire, la realidad es que Leonel no tiene tantos números. Eso no es verdad. Y Abel pueda que esté en su 12, pero Leonel no puede tener más de 15. El presidente sí está sólido y creo que todavía se quedó corta a veces. Un 52 es poquito. Él está más de... Estoy hablando del presidente. Porque el presidente tiene una valoración sobre el 60 en todos los lados. El partido no él es pueda mucho. que con el tema de llegando al partido llegue ahí, pero el presidente, como dice ahí, está sobre los 60. No, porque en la gestión, en la aceptación de su gestión, está un 63. Claro. Cuando hay una aceptación de la gestión, aunque no necesariamente serán votos, pero parte de los que apoyan esa gestión votarán. Claro que sí, pues si usted está No de acuerdo todo, con la gestión, ¿verdad? va a votar por Quizá él. no todo, pero el partido tiene que mejorar.
Sí, hay un tema con el partido, pero eso se está trabajando. El partido tiene que mejorar porque el partido está... El candidato siempre tiene, lo decimos aquí mucho, por encima del partido, tiene que estar, pero no tanto. Porque cuando el candidato está por encima del partido, atrae gente que no es del partido. Pero mire, yéndome a la local, a la municipal, antes de que nos vayamos, ¿de a dónde puede Víctor Fadul sacar un 30 y pico? Un hombre que ni siquiera como diputado se siente. Porque en Santiago, que me diga alguien dónde está Víctor Fadul haciendo presencia, para él poder, como alcalde, tener un 30 y pico. Por encima de Cueto, que está tirado a la calle, eso no es verdad. Ahí yo estoy de acuerdo con Cueto. Pero, Fadul no puede tener más número que Cueto. Pero entonces habría que ver No, Fadul supera si Cueto. esa valoración... Eso claro, fue. Porque es que Cueto hacia afuera no tiene mucha... Pero Fadul tampoco, óigame, Fadul es un diputado de la circunscripción mía y yo le estoy recorriendo y le puedo decir. Entonces, si en la circunscripción que él es diputado no está fuerte, no puede estar fuerte en el municipio entero. Pero si Fadul no está por encima de Cueto, que no, Él no, que está aspira a por, nada. no, él no está por encima de Cueto. Él lo que tiene que tratar de ver si él logra quedarse con la diputación, que la tiene muy fea. No. Yo creo que Víctor Fadul está por encima de... No. Claro que tiene que estar, señor, lo ustedes dice. no están en la calle, yo estoy tirada a la calle. Sí, y yo creo que el candidato nuestro es Ulises, porque lo tengo que dejar claro. Pero Cueto- Fadul no Cueto, tiene mejores números que miembros Cueto. del Partido Revolucionario Moderno siquiera tienen simpatía por Cueto. Sí, él tiene su gente. Pero lo que tiene nombrado en el Lo que nombre. tiene- Óyeme, Lo tiene claro, pero lo si yo... que sea. Pero de mi oficina, de mi firma de abogados, mis empleados tienen que quererme porque soy yo que le pago. Pero dime quién quiere a Fadul en Santiago, porque ahí es yo, que vamos. yo, me da pena que no tengamos tiempo para los teléfonos y hubiéramos hecho una encuesta, a ver. Pero en comparación con Víctor Fadul, le lleva la milla a Andrés Cueto en Santiago. No es así. Claro. no Le es lleva la así. milla a Andrés Cueto en No Santiago. es así, señores. Tírense a la calle como estoy yo. Hay muchos diputados que no van a salir. Ese está peligrando. Yo no sé cómo él pretende ser Y del alcalde. PRM hay varios. Mucho. En todas las circunscripciones. Incluido una amiga suya. En todas las circunscripciones. Por eso estamos todos tirados a la Ahora, calle. tú me dices Ulises, sí, claro, puede, pero Cueto no. Cueto. Mira, en el ¿Y Rubén PLD, Polanco? en el PLD ¿Y de Rubén Víctor Polanco? Fadul ¿Cómo está tenemos a Rubén Polanco? Jeffrey ¿Cómo está también Rubén haciendo su Polanco? trabajito. Jeffrey. ¿Cómo está Rubén Polanco? Rubén está bien, es un amigo mío que quiero mucho. Pero Jeffrey está haciendo Pero un trabajo para es que lo un tomen amigo, en pero ¿cómo está en cuenta. voto? En voto, ay, yo no sé. Yo estoy atrás de mi diputación. Pero lo quiero mucho a mi amigo Rubén. Pero el candidato va a ser Ulises. Ay, santísimo. Si la cúpula del PRD inteligente debe ser cuidadoso con esta convención cerrada, debe reservarse alguna candidatura a nivel nacional y Santiago debe ser esa parte. Santiago será. Pero solamente. Igual que en la algunas senaduría, pos- Eduardo Estrella va a repetir. ¿eh? Yo creo que va a haber reserva y tiene que haberla en la alcaldía. Eduardo Estrella y en la, Ulises. y en la senaduría. Eduardo Estrella y Ulises otra vez. Pero debe haber una evaluación correcta. Señores, ya no está Hemos sacando. llegado a la Adiós, parte final, muchachita. señor, y que ustedes no quieren irse. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV Tal vez nos 55. nomina para el soberano. Sí, estamos muy faranduleros hoy. Y que sigan con la programación de Super TV 55 y nos vemos el próximo fin de semana. Bye bye. Adiós. Está muy bueno el programa hoy. Somos tu imagen.